Bueno, mi nombre es Javier Gil y yo me vinculé en el año 2004 al Ministerio de Cultura como allá el título es asesor de artes visuales. Que ese fue el primer laboratorio que se hizo, que fue en la Guajira, en Riohacha, que se hizo con 20 guajiros que todos eran artistas muy empíricos. De alguna manera se quería priorizar esos lugares donde no había sino una actitud empírica que podía ser muy interesante en términos de lo que generaban estos artistas, pero sería más interesante si uno les potenciara ciertas posibilidades. Entonces nosotros emprendimos un primer laboratorio, yo lo hice con Víctor Leñelé y trabajamos ahí en La Guajira como en 3 o 4 momentos. Y para evitar unas lógicas pedagógicas ahí sí de verdad muy colonizadoras desde el mundo de la explicación, de contar historias del arte, todas esas cosas, queríamos era más fortalecer, era la potencia creadora desde lo local, ¿sí? Es decir, hacer una formación para la creación, pero que cada cual le pusiera sus mundos. Es decir, lo que se intentaba era intensificar una relación sensible con los distintos entornos de los lugares y en ese sentido potenciar como incluso la misma participación de los artistas en los regionales. Paralelamente, es decir, estas cosas al principio no es que no hubiera un programa que sancionara cómo hacer las cosas, sino que había como ciertos atisbos, ciertos elementos un poquito sueltos. Entonces, por ejemplo, las regiones podían pedir a alguien que fuera a hacer un salón local allá. Entonces, nosotros enviábamos o tratábamos de hacer algunas alianzas. Por ejemplo, en el Amazonas hay una sede de la Universidad Nacional. Y entonces, a raíz de eso, se hacía una alianza con lo local, con la Universidad Nacional de allá. Y entonces era muy fácil llevar a Gustavo que participara como en organizar ahí una especie de pequeño salón del Amazonas, porque se intentaba que los salones regionales también superaran es decir, en la región también hay como ciertos centralismos, pero situados regionalmente. Entonces toda la región de Orinoquía y Amazonia, pues básicamente iba la gente de Caquetá y el Meta, pero quedaba muy marginado del resto del país. Entonces se trataba de generar como algunas acciones por allá. Entonces Gustavo en esa oportunidad estuvo ahí unos pocos días en esa especie de salón local y, y haciendo como algún pequeño taller con Nirko, que ya trabajaba ya sobre todo en telares y conocía mucho las lógicas de allá. En el Ministerio de Cultura hay un área que en ese entonces se llamaba de poblaciones, no sé, creo que eso ha ido cambiando. Entonces siempre toda esa lógica de los indicadores con la cual siempre había conflicto, pues estaba sí, los laboratorios que tuvieran enfoque diferencial, es decir, que apuntaran a trabajar con la diferencia cultural y demás. Eso tenía algo bueno, y era pues llamar la atención sobre que hay evidentemente como particularidades culturales y demás, pero a nivel del arte también tenía una dificultad, y es que de pronto podía uno sucumbir en hablar desde unas identidades muy rocosas, muy prearmadas, y creer que está haciendo creación simplemente representando ciertos clichés culturales. Mencionas el nombre del programa del ministerio en ese entonces era formación de formadores. Es decir, todo esto, el que había en el ministerio. Nosotros no nos enseñábamos tanto a eso. No era formar, no es que esos artistas se volvieran formadores, aunque hubo algunos laboratorios que sí apuntaban a algo de pedagogía y eso, pero en nuestro caso
no era tan nítido en el objetivo de formar formadores, sino que yo repetiría, se buscaba más formar o potenciar, porque formar es potenciar más la creación. En el departamento del Amazonas encontramos grandes talentos artísticos. De ahí la importancia que el Ministerio de Cultura realmente impulse proyectos que ayuden en este proceso, ya que por las distancias y por la lejanía de este departamento realmente los estudiantes no tienen grandes posibilidades. Lo podemos observar en los cuadros de estos pintores que solo en 15 días han podido realmente ir puliendo estos trabajos. De ahí que hablamos con los que vinieron del ministerio y ellos nos decían pues que era imposible, que simplemente era un taller. Qué bueno que el Ministerio de Cultura viniera hasta estos rincones y definitivamente pudiera ayudar a impulsar el talento artístico en los estudiantes. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.